África del Norte, una vasta tierra de intriga, cubriendo más de 11 millones de millas cuadradas y varios grupos étnicos distintos. Sin embargo, de un extremo al otro del norte de África, existe una gran similitud de vida y de cultura, debido en gran parte a la fe del Islam. El Islam es la fuerza que ha unido a estos pueblos cientos de años, controlando sus vidas diarias y conformándoles a su imagen. Pero no fue siempre así. Cuando el profeta Mahoma murió en el año 632 después de Cristo, los pueblos del norte de África sabían poco de él o de la fe islámica. Eso cambiaría rápidamente sobre los próximos 80 años, al correr los ejércitos musulmanes hacia el occidente de la región y al norte hacia España. Estudiosos discuten las razones por el rápido y abrumador avance del Islam. Casi todos concuerdan que el fervor religioso y su fe radical jugaron un papel importante. 500 años después, el fervor radical de algunos aún tiene un profundo impacto sobre nuestro mundo. Pero en una parte de África del Norte, el pueblo está descubriendo cómo la fe radical de algunos puede tener resultados muy diferentes. Este es un equipo de voluntarios de la Iglesia Bautista Oreb en Houston, Texas. Por 2 semanas vinieron al norte de África para conocer personas, hacer amigos y compartir la historia de Jesucristo a los que querían escuchar. En un mundo post-9/11, este acto requirió un poquito de valor, pero este equipo tenía una ventaja. Además de las oraciones y apoyo de su iglesia, familias y amigos, tenían otra ventaja. Eran hispanos. Desde antes del avance del Islam, España y el norte de África han mantenido un intercambio cultural, económico y religioso. El idioma y la cultura ibérica están bien establecidos en muchos lugares en el norte de África, y esto ha hecho toda la diferencia para estos voluntarios. Algunas personas pensaron que yo era árabe. Me compré un tarbush, un sombrero, y cuando me vieron con el tarbush y me oyeron hablar, ellos me dijeron que pensaban que yo era de acá. Compartir el Evangelio en el norte de África se debe hacer con cuidado y discreción. La sospecha y el miedo abundan. La hostilidad hacia el occidente y la fe cristiana es muy evidente. En muchos lugares es totalmente ilegal intentar convertir a un musulmán. Pero las palabras de Cristo llevan un mandato que supera las leyes de naciones y de los hombres. Por eso, este equipo, inspirado por el amor de Cristo en obediencia a su mandato, encuentran una manera para hacerlo. Con las que pudimos hablar, ellas fueron bien abiertas. Ellos nos platicaron lo que ellos creen, sus ataduras que tienen como mujeres musulmanas. La manera suave y paciente del equipo construye puentes de confianza y amistad con muchos norafricanos. Con base en la amistad, algunos miembros del equipo encontraron oportunidades para compartir su fe. Otras amistades serán cultivadas y nutridas por misioneros y futuros voluntarios, con la esperanza de que también conduzcan a oportunidades para compartir el Evangelio. En una cultura cohibida por miedo y sospecha,
Aún un contacto respetuoso sin confrontación por parte de los voluntarios no era siempre recibido con sonrisas y amistad. En algunos casos, encontraron abierta hostilidad. Pero estas circunstancias no desanimaban al equipo. De hecho, fortalecían su decisión y profundizaban su fe. Yo he podido sentir su presencia, yo he podido sentir que en esos momentos que de pronto hemos sentido temor o que algo ha pasado, hemos podido sentir que todo va a estar bien, que no va a pasar nada. Poder descubrir que Él me puede usar. Poder descubrir que aún con todos mis temores, Dios me usa. Con todos mis defectos y mis virtudes, Dios ha permitido que yo pase esta experiencia para poder ver el amor que Él tiene para toda esta gente y para poder yo experimentar el amor que Él tiene para mí. En un mundo donde el odio y la violencia son los frutos de una fe radical, estos voluntarios han escogido una senda diferente. Su fe radical y su obediencia les ha traído aquí, no como terroristas o soldados, pero como embajadores. Embajadores en el nombre del Príncipe de Paz. Y por esta razón su mundo y el mundo de los que tocaban nunca serán iguales. Al orar por los pueblos de África del Norte, recuerden levantar su voz a favor del mundo entero del Islam. Oren por paz, protección y sanidad. Pero sobre todo, oren para que los musulmanes escuchen el mensaje de Jesucristo y de su salvación, para que alguien sea llamado a servir entre ellos. La luz brilla en la oscuridad. La oscuridad no lo ha comprendido. Oscuridad por leyes religiosas, por temor al cambio y por estigmas culturales, a tal punto que enceguece el alma y hace sospechar de la verdad. Los hindúes bengalí de la India comprenden uno de los grupos etnolingüísticos más grandes, en números redondos 80 millones. Sin embargo, se estima que menos de 400.000 profesan ser cristianos. A pesar de los esfuerzos de héroes modernos de la fe, la luz del mundo apenas resplandece como una vela. Turquía. Históricamente documentado como el cruce entre Europa y Asia, 70% de los pobladores de Turquía viven actualmente en centros urbanos. El 40% tiene menos de 15 años. Turquía es una tierra que conoció al apóstol Pablo. Esta tierra de los primeros campos misioneros hoy clama por la luz, por la verdad. El pueblo Dong de la China vive en las provincias Guizhou y Hunan. Aquí, en esta región autónoma, la gente vive temerosa de la influencia del mundo de afuera, presentando así una de las barreras más gigantescas al Evangelio. Los Dong no tienen concepto de un Dios supremo. Su tendencia natural es agregar deidades a las muchas a las que ya rinden culto. Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ore por los hindúes bengalí de la India,
para que puedan encontrar la luz y adorarle. Ore por el pueblo de Turquía, que las vendas espirituales sean arrancadas de sus ojos. Ore por el pueblo Dong de China, para que ellos no desconfíen de la verdad. China, tantas imágenes, tantos rostros. Las multitudes de la China están compuestas por imágenes como estas. Algunos se aferran a aquello que únicamente los lleva a la oscuridad. Es lo único que conocen y para muchos es lo único que conocerán. Muchos escogen negar que Dios aún existe, un Dios que los ama y murió por ellos. Para muchos de los chinos, la vida termina sin el verdadero conocimiento de Jesucristo. Pero las multitudes también están compuestas por rostros como este. El tío Jung ofrece el uso de su pequeño apartamento para que otros creyentes puedan venir a adorar y estudiar la palabra. Hay rostros de creyentes en un servicio de comunión en un restaurante local. Basados en el relato bíblico de la Última Cena, el grupo recuerda el acto más amoroso del Maestro, en el cual murió en la cruz para salvarnos a todos nosotros de la separación eterna de Dios. Otros rostros no pueden ser vistos porque son las imágenes de aquellos que seguramente caerían bajo persecución por su fe. Son hombres y mujeres de la China que arriesgan mucho para reunirse, silenciosamente, tras puertas cerradas con el fin de adorar al Padre. Muchos de estos rostros podrían enseñarnos acerca de cómo fueron transformados por la renovación de sus mentes. Tras este disfraz, podríamos ver un rostro lleno de gozo. Lágrimas cubren el rostro de una mujer que acaba de conocer al Padre. Nunca había oído acerca del Salvador que estaba interesado en ella. Tanto que fue golpeado, burlado y sacrificado, para que ella tuviera vida eterna. Hay rostros de personas jóvenes de Norteamérica, invirtiendo una parte de sus vidas en obediencia a la Gran Comisión. Hay maestros, profesionales, doctores y gente de negocios trabajando en China para que los perdidos escuchen las buenas nuevas. En todo China, el pueblo de Dios está participando en un movimiento de fe que está creciendo rápidamente. El Padre no quiere que ninguno de los suyos se quede atrás. Cada creyente que considera los mandamientos de Cristo como una guía en su vida puede unirse a este gran movimiento en China. Esto es porque en un país con más de 1 billón de personas todavía hay mucho trabajo por hacer. La verdad de Jesucristo está esparciéndose en la China gracias al esfuerzo de la comunidad cristiana en la China. Estos testigos fieles están iluminando la oscuridad y compartiendo las buenas nuevas. Están creando una nueva imagen de la China colectiva. Es una nueva China, China a la imagen de Dios. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Han pasado cerca de 2000 años desde que el apóstol Juan escribió sus cartas a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. ¿Están esas iglesias todavía en lo que ahora llamamos Turquía? ¿Escucharon la voz de Dios y escogieron sus caminos? Los tiempos han cambiado, pero hoy día Dios está hablando y nosotros, igual a esa nación de 2 continentes, tenemos que hacer una decisión que podría afectar no solo la condición espiritual de millones, sino también la nuestra. Para ver la Turquía de hoy, uno también debe tener en cuenta los eventos de ayer, porque es aquí donde los primeros seguidores de Cristo fueron llamados cristianos por primera vez, donde el apóstol Pablo inspiró a la gran ciudad de Éfeso para Cristo y más tarde dio a la iglesia su más grande epístola, donde himnos del pueblo de Dios podían ser escuchados por toda la tierra, solo para ser reemplazados más adelante por un sonido diferente. Esto es lo que queda de la ciudad de Laodicea.
un lugar totalmente desértico e inhabitado de la entonces orgullosa y rica iglesia de Apocalipsis. Desafortunadamente, como estas ruinas caídas, el cristianismo en Turquía ha caído en ruinas espirituales, con el 99.8% de la población que se adhiere hoy día a las enseñanzas y tradiciones de Mahoma. Ahora es entendido que ser turco es ser musulmán. Pero en áreas urbanas en crecimiento como Estambul, donde la gran mayoría de turcos vive actualmente, un sinnúmero de minaretes, apuntando como dedos al cielo, comparten su encumbrada posición con miles de antenas parabólicas, mientras las llamadas musulmanas para orar compiten con el ritmo tecno que sale a todo volumen de clubes nocturnos. Cada día parece que el último está ganando sobre el primero, porque la mayoría de turcos hoy día son apenas musulmanes nominales. Porque si soy musulmán, tengo que ir todos los días a la mezquita 5 veces, ¿ok? Estoy pensando que no soy buen musulmán porque no hago lo que creo. Muchos sí buscan fervientemente complacer a Alá y desean que la Turquía secular regrese a la estricta ley islámica. Pero los jóvenes, quienes componen casi el 70% de la población turca, están siguiendo la atracción del dinero y la cultura de Hollywood de Occidente para satisfacer su vacío personal que el Islam jamás podrá llenar. Imágenes como estas encarnan las contradicciones de Turquía, una nación dividida entre los valores de un islamismo liberal y el mercado libre del capitalismo. Pero en el reino espiritual, desde la perspectiva de Dios, la condición del hombre sigue siendo la misma. África del Norte, una vasta tierra de intriga, cubriendo más de 11 millones de millas cuadradas y varios grupos étnicos distintos. Sin embargo, de un extremo al otro del norte de África, existe una gran similitud de vida y de cultura, debido en gran parte a la fe del Islam. El Islam es la fuerza que ha unido a estos pueblos por cientos de años, controlando sus vidas diarias y conformándoles a su imagen. Pero no fue siempre así. Cuando el profeta Mahoma murió en el año 632 después de Cristo, los pueblos del norte de África sabían poco de él o de la fe islámica. Eso cambiaría rápidamente sobre los próximos 80 años, al correr los ejércitos musulmanes hacia el occidente de la región y al norte hacia España. Estudiosos discuten las razones por el rápido y abrumador avance del Islam. Casi todos concuerdan que el fervor religioso y su fe radical jugaron un papel importante. 500 años después, el fervor radical de algunos aún tiene un profundo impacto sobre nuestro mundo. Pero en una parte de África del Norte, el pueblo está descubriendo cómo la fe radical de algunos puede tener resultados muy diferentes. Este es un equipo de voluntarios de la Iglesia Bautista Oreb en Houston, Texas. Por 2 semanas vinieron al norte de África para conocer personas, hacer amigos y compartir la historia de Jesucristo a los que querían escuchar. En un mundo post-9/11, este acto requirió un poquito de valor, pero este equipo tenía una ventaja. Además de las oraciones y apoyo de su iglesia, familias y amigos, tenían otra ventaja. Eran hispanos. Desde antes del avance del Islam, España y el norte de África han mantenido un intercambio cultural, económico y religioso. El idioma y la cultura ibérica están bien establecidos en muchos lugares en el norte de África, y esto ha hecho toda la diferencia para estos voluntarios.
Algunas personas pensaron que yo era árabe. Me compré un tarbush, un sombrero, y cuando me vieron con el tarbush y me oyeron hablar, ellos me dijeron que pensaban que yo era de acá. Compartir el Evangelio en el norte de África se debe hacer con cuidado y discreción. La sospecha y el miedo abundan. La hostilidad hacia el occidente y la fe cristiana es muy evidente. En muchos lugares es totalmente ilegal intentar convertir a un musulmán. Pero las palabras de Cristo llevan un mandato que supera las leyes de naciones y de los hombres. Por eso, este equipo, inspirado por el amor de Cristo en obediencia a su mandato, encuentran una manera para hacerlo. Con las que pudimos hablar. Ellas fueron bien abiertas. Ellos nos platicaron lo que ellos creen, sus ataduras que tienen como mujeres musulmanas. La manera suave y paciente del equipo construye puentes de confianza y amistad con muchos norafricanos. Con base en la amistad, algunos miembros del equipo encontraron oportunidades para compartir su fe. Otras amistades serán cultivadas y nutridas por misioneros y futuros voluntarios, con la esperanza de que también conduzcan a oportunidades para compartir el Evangelio. En una cultura cohibida por miedo y sospecha, aún un contacto respetuoso sin confrontación por parte de los voluntarios no era siempre recibido con sonrisas y amistad. En algunos casos, encontraron abierta hostilidad. Pero estas circunstancias no desanimaban al equipo. De hecho, fortalecían su decisión y profundizaban su fe. Yo he podido sentir su presencia, yo he podido sentir que en esos momentos que de pronto hemos sentido temor o que algo ha pasado, hemos podido sentir que todo va a estar bien, que no va a pasar nada. Poder descubrir que Él me puede usar. Poder descubrir que aún con todos mis temores, Dios me usa. Con todos mis defectos y mis virtudes, Dios ha permitido que yo pase esta experiencia para poder ver el amor que Él tiene para toda esta gente y para poder yo experimentar el amor que Él tiene para mí. En un mundo donde el odio y la violencia son los frutos de una fe radical, estos voluntarios han escogido una senda diferente. Su fe radical y su obediencia les ha traído aquí, no como terroristas o soldados, pero como embajadores. Embajadores en el nombre del Príncipe de Paz. Y por esta razón su mundo y el mundo de los que tocaban nunca serán iguales. Al orar por los pueblos de África del Norte, recuerden levantar su voz a favor del mundo entero del Islam. Oren por paz, protección y sanidad. Pero sobre todo, oren para que los musulmanes escuchen el mensaje de Jesucristo y de su salvación, para que alguien sea llamado a servir entre ellos. La luz brilla en la oscuridad. La oscuridad no lo ha comprendido. Oscuridad por leyes religiosas, por temor al cambio y por estigmas culturales, a tal punto que enceguece el alma y hace sospechar de la verdad.
Los hindúes bengalí de la India comprenden uno de los grupos etnolingüísticos más grandes, en números redondos 80 millones. Sin embargo, se estima que menos de 400.000 profesan ser cristianos. A pesar de los esfuerzos de héroes modernos de la fe, la luz del mundo apenas resplandece como una vela. Turquía, históricamente documentado como el cruce entre Europa y Asia. 70% de los pobladores de Turquía viven actualmente en centros urbanos. El 40% tiene menos de 15 años. Turquía es una tierra que conoció al apóstol Pablo. Esta tierra de los primeros campos misioneros hoy clama por la luz, por la verdad. El pueblo Dong de la China vive en las provincias Guizhou y Hunan. Aquí, en esta región autónoma, la gente vive temerosa de la influencia del mundo de afuera, presentando así una de las barreras más gigantescas al Evangelio. Los Dong no tienen concepto de un Dios supremo. Su tendencia natural es agregar deidades a las muchas a las que ya rinden culto. Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ore por los hindúes bengalí de la India para que puedan encontrar la luz y adorarle. Ore por el pueblo de Turquía, que las vendas espirituales sean arrancadas de sus ojos. Ore por el pueblo Dong de China, para que ellos no desconfíen de la verdad. China, tantas imágenes, tantos rostros. Las multitudes de la China están compuestas por imágenes como estas. Algunos se aferran a aquello que únicamente los lleva a la oscuridad. Es lo único que conocen y para muchos es lo único que conocerán. Muchos escogen negar que Dios aún existe, un Dios que los ama y murió por ellos. Para muchos de los chinos, la vida termina sin el verdadero conocimiento de Jesucristo. Pero las multitudes también están compuestas por rostros como este. El tío Jung ofrece el uso de su pequeño apartamento para que otros creyentes puedan venir a adorar y estudiar la palabra. Hay rostros de creyentes en un servicio de comunión en un restaurante local. Basados en el relato bíblico de la Última Cena, el grupo recuerda el acto más amoroso del Maestro, en el cual murió en la cruz para salvarnos a todos nosotros de la separación eterna de Dios. Otros rostros no pueden ser vistos porque son las imágenes de aquellos que seguramente caerían bajo persecución por su fe. Son hombres y mujeres de la China que arriesgan mucho para reunirse, silenciosamente, tras puertas cerradas con el fin de adorar al Padre. Muchos de estos rostros podrían enseñarnos acerca de cómo fueron transformados por la renovación de sus mentes. Tras este disfraz, podríamos ver un rostro lleno de gozo. Lágrimas cubren el rostro de una mujer que acaba de conocer al Padre. Nunca había oído acerca del Salvador que estaba interesado en ella. Tanto que fue golpeado, burlado y sacrificado, para que ella tuviera vida eterna. Hay rostros de personas jóvenes de Norteamérica, invirtiendo una parte de sus vidas en obediencia a la Gran Comisión. Hay maestros, profesionales, doctores y gente de negocios trabajando en China para que los perdidos escuchen las buenas nuevas. En todo China, el pueblo de Dios está participando en un movimiento de fe que está creciendo rápidamente. El Padre no quiere que ninguno de los suyos se quede atrás. Cada creyente que considera los mandamientos de Cristo como una guía en su vida puede unirse a este gran movimiento en China. Esto es porque en un país con más de 1 billón de personas todavía hay mucho trabajo por hacer.
La verdad de Jesucristo está esparciéndose en la China, gracias al esfuerzo de la comunidad cristiana en la China. Estos testigos fieles están iluminando la oscuridad y compartiendo las buenas nuevas. Están creando una nueva imagen de la China colectiva. Es una nueva China, China a la imagen de Dios. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Han pasado cerca de 2000 años desde que el apóstol Juan escribió sus cartas a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. ¿Están esas iglesias todavía en lo que ahora llamamos Turquía? ¿Escucharon la voz de Dios y escogieron sus caminos? Los tiempos han cambiado, pero hoy día Dios está hablando y nosotros, igual a esa nación de 2 continentes, tenemos que hacer una decisión que podría afectar no solo la condición espiritual de millones, sino también la nuestra. Para ver la Turquía de hoy, uno también debe tener en cuenta los eventos de ayer, porque es aquí donde los primeros seguidores de Cristo fueron llamados cristianos por